Si todo lo tiene, me dice amén. Amén. Santiago capítulo 2, el verso 19, lo leo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo repito, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiembla. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia. Dios eterno, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno, Señor. Tu palabra nos enseña que allá donde tú estás en los cielos, Señor, allí hay seres angelicales, hay seres de todo tipo, Señor, pero algo curioso y peculiar es que día y noche, es que todo el tiempo te pasan diciendo santo, 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 el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Oh Dios de gloria, en esta mañana continuamos aquí en este pedazo de tierra, aquí en este lugar, oh Dios, en esta ciudad llamada Cloiston. Continuamos alabando tu santo y bello nombre y declarando que tú eres santo, 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 y que solo tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor, todo el poder, todo el imperio, majestad por los siglos de los siglos. Tú eres santo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede sentarse, mi hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana vamos he traído, más bien dicho, el título: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Lo he retomado, esta porción de la cual estamos iniciando en esta mañana. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y dice Santiago, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Ahora déjame decirte, hermano, vivimos en tiempos peligrosos, en un mundo en el cual la idolatría está al alcance de toda la humanidad. La idolatría está acaparando a todas las esferas sociales. La idolatría está acaparando a toda la humanidad. Y déjame decirte que muchas veces hemos caído en el error, en el hecho de pensar que la idolatría solamente se da en las regiones como de la India, como del África, como de la China, y muchas veces pasamos por alto que en nuestro cotidiano vivir, en este país o en los países de los cuales nosotros provenimos, también hay mucha idolatría. Déjame decirte, amado hermano, que Satanás, el diablo, se ha encargado de estar infiltrando día con día, con mucha paciencia, a través de los diferentes medios, a través de todas las cosas mediante los cuales nosotros convivimos o nos movilizamos día con día, a modo que cada sociedad en esta tierra puede estar cayendo en idolatría. Ahora déjame decirte que casi siempre cuando hablamos de la idolatría estamos creyendo que lo primero que se nos viene a la mente son imágenes, pero no se trata solamente de eso. La idolatría va mucho más allá, y es importante que como iglesia, como pueblo de Dios, constantemente estemos acudiendo a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos enseña acerca de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es el que nos ha redimido? ¿Quién es el que ha ido a preparar un lugar especial para cada uno de nosotros? Santiago comienza diciendo en esta mañana: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Es importante que creamos que nuestro Dios es uno y uno su nombre. Nuestro Dios no es dos, no es tres, no es cuatro, no es cinco, no es una imagen, no es nada de eso. Nuestro Dios es uno y uno su nombre. En el Evangelio de Mateo, vaya conmigo en el capítulo 13, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 13,
Ya el Señor Jesucristo se nos estaba adelantando un poco acerca de las cosas que iban a estar ocurriendo. Evangelio de Mateo capítulo 13 del verso 24 en adelante. Mire lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Evangelio de Mateo en el capítulo 13, el verso 24 en adelante. Dice el Señor: Jesucristo les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace más de 2000 años vino a sembrar la buena semilla a esta tierra, y el enemigo se ha encargado de levantar cizaña, de levantar idolatría, de levantar tantas cosas perversas a modo de desviar la mirada, a modo de desviar la atención en el ser humano para que ya no reciba la buena semilla. Pero en esta mañana, mi hermano, una vez más recordamos que la palabra de Dios es poderosa y tremenda para cada uno de nosotros. Esta palabra es la buena semilla y es a ella que tenemos que acudir constantemente cada uno de nosotros, porque esta palabra es la que nos dice quién es nuestro Dios. Sabemos que el enemigo se ha visto favorecido con cada una de las confusiones, con cada uno de los malentendidos que ocurren y a través del tiempo y hoy en día están a la orden del día, valga la redundancia, en la cual miles de creyentes ahora están creyendo muchísimas cosas que muchas veces ni siquiera existen en la palabra de Dios, que muchas veces no son bíblicas, que muchas veces solamente se han quedado repitiendo lo que alguien más les dijo, pero lamentablemente no se han cerciorado si están dentro del contenido bíblico o no. El enemigo ha sacado grande provecho de todas estas cosas porque sabe que si hay un pueblo que no escudriña, si hay una iglesia que no lee, si hay una iglesia que no trata de investigar un poco más acerca de lo que Dios nos ha dejado en su palabra, entonces el enemigo sabe que ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita es un candidato, una candidata para poder ser engañado, para que la cizaña pueda crecer en medio, enfrente de sus narices o aún dentro de su mismo hogar y no percatarse que está creyendo algo que ni siquiera existe dentro de la palabra de Dios. Déjame leerte algunas de las cosas que han ocurrido a través de la historia, porque déjame decirte, hermano, que constantemente como creyentes nosotros también tenemos que acudir a la historia, a los eventos que han ocurrido en la historia, porque de esta manera vamos a percatarnos o tener una mejor idea de cuál es nuestro presente, de cómo es que han venido desenvolviéndose muchas de las cosas que se han dado, repito, a través
través de la historia y cómo es que ahora hay mucha confusión. Si Cristo Jesús bien vino para darnos libertad, ¿cómo es posible que hoy en día haya tanta confusión? Cuando revisamos la historia nos damos cuenta que durante los primeros 200 y 300 años de la iglesia primitiva, el enemigo trató de causarle mal a modo de que desapareciera la iglesia, y apareció por ahí un personaje llamado Constantino I el Grande, y este hombre trató de alguna manera de cambiar las cosas a modo que la gente creyente, la gente cristiana, la gente que estaba convencida del verdadero evangelio se pudieran pasar al bando de este hombre. Este hombre empezó a cambiar muchas cosas de modo que la gente, sin darse cuenta, empezó a creer en cosas que ni siquiera eran bíblicas. Ahora, déjame leerte que en el concilio ecuménico católico que se llevó a cabo en Calcedonia, esto ocurrió el 8 de octubre del año 451 en Calcedonia, en la ciudad llamada Bitinia, esto es en el Asia Menor, y fue presidido por Anatolio I de Constantinopla, en cuyo concilio católico asistieron alrededor de unas 520 a 630 personas. Allí se discutieron cosas como la siguiente, en la cual estaban también apoyados o respaldados por la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, y allí concluyeron que Jesucristo, o que Cristo en este caso, poseía plena humanidad, pero también poseía plena divinidad, y por lo tanto concluyeron las más de 500 personas en ese concilio ecuménico, concluyeron que Jesucristo era la segunda persona de la Trinidad. Ahora, te estoy mencionando todas estas cosas para que podamos de alguna manera darnos cuenta de cómo es que hay ciertas creencias, de cómo es que hay ciertos conceptos, de cómo hay ciertas palabras que muchas veces están fluyendo, están de boca en boca dentro del pueblo cristiano, y muchas veces ni siquiera nos hemos percatado o nos hemos dado a la tarea de investigar por qué se usa esa palabra. Ahora déjame decirte que la palabra Trinidad, usemos el diccionario, la palabra Trinidad es el dogma que asienta o que da por firme como principio innegable que debe ser así. Es decir, cuando en este concilio ecuménico acordaron que Jesucristo era parte o formaba parte de la segunda persona de la Trinidad, ellos están diciendo que eso es así y que debe ser aceptado y que todo mundo, nadie puede contradecir, porque si en ese concilio están la mayoría de iglesias, que por cierto eran católicas, que si eso lo están llevando a cabo allí, debe ser aceptado como algo cierto, como algo verdadero, y por lo tanto nadie puede contradecir lo que allí se dijo. También en el concilio de Nicea en el año 325, después estamos ya en nuestra época actual, en mayo surgió también este concilio, en el cual fue presidido por Constantino I el Grande, y él allí en ese concilio se aceptó una vez más por las iglesias católicas, por las iglesias ortodoxas, por las iglesias coptas, por las iglesias luteranas, y la grande mayoría de congregaciones que existían en esa época, la mayoría católica, aceptaron el uso de la palabra Trinidad para definir a Dios. Es decir, Trinidad, según concluyeron ellos, significa la manifestación de tres divinas personas conformando un único Dios verdadero. Es decir, cuando ellos hablaban del Padre, cuando hablaban del Hijo y cuando hablaban del Espíritu Santo, estas son tres distintas personas, y estas tres personas se tienen que poner de acuerdo para conformar un único Dios. Eso es lo que se acordó
allá por el año 325 en época de Cristo, y después en el año 400, en donde realmente podemos ver en el 451 en Calcedonia, en donde se le está dando seguimiento a lo que ya previamente se había acordado. En el 325 se dijo que la Trinidad existía, que era bíblica, aun cuando dentro del contenido de la palabra de Dios no existe la palabra Trinidad. Pero viene ahí en ese concilio, en el 325 dice, existe la Trinidad, son tres divinas personas y estas las juntamos y hacen un único Dios verdadero. Ahora en el año 451 en el concilio de Calcedonia, una vez más están diciendo, entendemos que Jesucristo posee naturaleza humana y también posee naturaleza divina, por lo tanto Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Ahora, estoy mencionando esto de la historia para que de alguna manera podamos tener idea de dónde han surgido todas estas palabras, para que nosotros podamos estar pendientes y darnos cuenta de que ahora en día, por eso podemos ver cómo la humanidad está preguntándose muchas veces, ¿Dios existe? Y si Dios existe, ¿cómo es? Y si cómo es Él, y si existe de verdad, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Él es uno? ¿Son dos o son tres? Es importante que esta pregunta nosotros la miremos dentro de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a esclarecer esta mañana quién es nuestro Dios. Si Él es uno, si Él es dos, si Él es tres, si Él es cuatro, si tenemos que rendirle adoración a una estatua, a una imagen, o a qué es lo que realmente nosotros tenemos que adorar. Déjame decirte, vaya conmigo en Génesis capítulo 1, el verso 1, porque nuestro Dios siempre ha dejado claro a través de su palabra bendita, Él ha dejado claro que Él es uno y lo ha mantenido a lo largo de toda la palabra de Dios. Génesis 1:1, usted lo puede leer y la palabra de Dios comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? No está diciendo en el principio crearon los dioses. No. La Biblia comienza diciendo en el principio creó Dios, dando a entender que solamente existe un Dios, dando a entender que solamente hay un solo ser, no dos, no tres, solamente hay un ser. Por eso podemos ver que este principio bíblico es una ley que el Señor ha establecido, si lo pudiéramos decir de esta manera. Dios es uno, así como el Señor ha establecido leyes para todas las diferentes cosas que se han creado. Ejemplo de ello, el mar. Usted sabe que el mar no entra hasta la tierra, y no entra no es porque no quiere entrar, es que Dios, cuando creó el mar, estableció una ley que le dijo, hasta aquí vas a llegar y no vas a pasar. Así como Dios creó las estrellas y Dios ha estipulado leyes para las estrellas que se queden en su lugar y no se van a mover, porque si vienen sobre nosotros nos destruirían. Nuestro Dios también ha creado este principio bíblico y ley y mandamiento que ha establecido desde el comienzo de la palabra de Dios. Dios es uno. En el principio creó los cielos y la tierra, y lo creó un único Dios. Aleluya. Un solo Dios fue el que creó la tierra. No fueron dos dioses. No fue que estaba alguien ahí echándole la mano o ayudándole al Señor. No, mi hermano, el Señor no necesita ayuda de nadie. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega. Él es el fiel y verdadero. Él es desde los días de la eternidad hasta la eternidad. Él no necesita ayuda. Ahora vemos a este Dios a través de la palabra de Dios, como le digo, a través de Génesis
Podemos irlo viendo en cada uno de los libros de cómo Él ha tenido a interactuar con el ser humano, y lo vemos interactuando con Adán allá en el huerto del Edén. Pero note que quien hablaba con Adán no eran dos dioses, no eran tres dioses, era un único Dios que mantenía esa plática, esa conversación amena con Adán. Era Dios, el único Dios verdadero. Ese mismo Dios fue el mismo que habló con Noé, que le dio las indicaciones para poder construir esa arca. Ese mismo Dios fue el mismo que llamó a Abraham y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela. Ese mismo Dios es el mismo que levantó a Moisés y lo comisionó para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud. Hermano, estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando de un único Dios. Alabado sea su nombre y para siempre su gloria. Aleluya. Sabe, hermano, que cuando el Señor comisiona a Moisés, y note, es Dios quien está hablando con Moisés. No es que mandó a una segunda persona, a una tercera, a una cuarta. No, Dios mismo habló con Moisés, porque Dios desea mantener esa comunicación con el ser humano. Y antes de introducirlos a la tierra prometida, estoy hablando de la tierra de Canaán, una tierra que estaba llena y pervertida de naciones que estaban a día estaban practicando, viviendo en la idolatría. Creían en los dioses o deidades como Balaam y muchos más. Entonces nuestro Dios sabía que su pueblo de Israel iba a ingresar, iba a entrar a unas tierras donde la idolatría estaba a la orden del día, y por eso Él comienza a una vez más a enfatizar más sus mandamientos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Vamos despacio esta mañana, porque es necesario que miremos lo que nuestro Dios nos ha dejado escrito en su palabra bendita. Sabe, hermano, que la palabra de Dios es la carta de amor que nos ha escrito nuestro Padre. Nos la ha dejado para cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Repito, antes de introducir a su pueblo Israel allá en la tierra de Canaán, entonces el Señor empieza a establecer ya sus mandamientos. Ya no solamente los hablaba, sino que ahora comenzó a escribirlos para que el pueblo de Israel tuviera una copia en sus manos, y de esta manera se percatara acerca de quién era el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, dice la escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios quiera que esta palabra que estamos leyendo hoy pueda reposar sobre nuestro corazón, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya, Dios es bueno, mi hermano. Él nos ha establecido su palabra, nos ha dejado a través de esta carta de amor para que nosotros no se nos olvide que Él es uno. Gloria a tu nombre. ¿Cuánto eres? Y Santiago dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Por qué? Porque hay millones de personas a nuestro alrededor que no creen eso. Hay millones de personas que dicen: sí, yo creo que Dios es uno, pero tres en uno. Entonces, o es uno o es tres en uno. ¿Cierto? O es uno o es tres en uno. O es uno
numéricamente hablando, uno es uno. Por eso el Señor se ha tomado la tarea de dejarnos establecido en su palabra que nosotros debemos de entender y comprender que no importa la forma de cómo Él se manifiesta, Él continúa siendo el mismo Dios, un único Dios verdadero, y Él es santo, y Él espera que nosotros podamos entender que Él es uno. Dios ha estado interesado en que toda la humanidad conozca quién es Él. Vaya conmigo a Isaías capítulo 44. Vamos recorriendo hoy la palabra de Dios. Comenzamos con el Génesis y no voy a adentrarme a cada uno de los libros porque no terminamos en el tiempo que tenemos programado, pero sí algunas porciones las he traído en esta mañana para que podamos ver que nuestro Dios continúa hablando que Él es uno y uno su nombre. Isaías capítulo 44, el verso 6. Isaías capítulo 44 y verso 6. Porque muchas veces las personas dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 44, el verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo voy a repetir porque esto es un Dios único y verdadero. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. No hay otro, mi amado hermano. Él es el único, Él es el primero, Él es el postrero, y fuera de Él o afuera de Él no hay otro Dios. Amén, amén. Gloria Ahora a Dios. vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Estamos al final de la palabra de Dios. Apocalipsis en el capítulo 1, el verso 8, un texto bíblico muy conocido. Apocalipsis capítulo 1 y verso 8. Estamos adentrando poco a poco a lo que la palabra de Dios declara, que nuestro Dios es uno. Y si tú crees que Dios es uno, bien haces hermano, mi hermana, en creer que Dios es uno, y que no importa cómo lo quieran presentar, no importa cómo lo quieran cambiar, no importa lo que quieran agregarle, nuestro Dios continúa siendo uno. Aleluya. Ahora mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 8, hablando acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está diciendo la Escritura: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Parece que este versículo está concordando con las palabras de Isaías capítulo 44, verso 6, en el cual podemos ver allá en el antiguo tiempo a Jehová o Yahweh, como se le conocía en el tiempo antiguo, hablándonos en el tiempo futuro y continuando diciendo que Él es el mismo, que Él es el primero y que Él es el postrero y que Él es el todopoderoso. Ahí adelante, Apocalipsis capítulo 22, el verso 13. Apocalipsis capítulo 22, el verso 13. Y a lo mejor alguien estará diciendo en esta mañana: pero eso ya lo sé, no hay nada de nuevo. Pero es importante repetirlo. Acuérdase del mandamiento de Deuteronomio 6:4. Esto lo repetirás al estar en la mañana, al estar al mediodía, al estar en la tarde, en tu casa y fuera de tu casa, en el trabajo, a tus hijos, a todos. Se lo tienes que seguir repitiendo, porque el enemigo está valiéndose de tanta artimaña para confundir el pensamiento del pueblo cristiano. Apocalipsis capítulo 22, el verso 13.
Una vez más el Señor diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, no estamos hablando de dos dioses diferentes, estamos hablando del mismo Dios, el mismo que habló con Adán, el mismo que habló con Abraham, el mismo que habló con Moisés, es el mismo que vino a este mundo a manifestarse, es el mismo que está diciendo, yo soy el Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Vaya conmigo a Isaías una vez más, dependiente de Isaías, vamos a estar tocando algunos textos bíblicos. Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 43, el versículo 10 y 11. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 43, el versículo 10 y verso 11. Dice el Señor en su palabra, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y aparece con D minúscula, ni lo será después de mí. Verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, antes de nuestro gran Dios y Salvador no fue formado ningún otro Dios, ni lo será después, porque Dios solamente hay uno. Habrá muchos dioses con D minúscula en esta tierra, a los cuales la humanidad le rinde homenaje, adoración o como le quieran llamar, pero solo hay uno que posee y le llamamos Dios con D mayúscula, y es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa. Vaya conmigo al Nuevo Testamento, en Tito capítulo 2, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Tito capítulo 2, el verso 13. Estamos estudiando la palabra de Dios, mi hermano, así que tengamos paciencia. Y como dije al inicio, de vez en cuando vamos a estar hablando de la doctrina bíblica de la palabra de Dios. Aleluya. Tito capítulo 2, el verso 13. Declara la palabra de nuestro Dios. Porque déjame decirte que muchas veces, lamentablemente, se están promoviendo o llevando a cabo tantas cosas que muchas veces, vuelvo y repito, no están en la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros sepamos lo que la Biblia nos enseña. Tito capítulo 2, el verso 13, dice la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y nota, Dios aparece con D mayúscula, esperando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, solamente hay un Dios, y si tú crees en un único Dios, eres bienaventurado. Bien haces en creer en un único Dios. Adelante en Judas, verso 25, mire lo que la palabra de Dios nos dice. Antes del Apocalipsis está Judas. Es una carta muy corta, pero dice grandes verdades para nosotros hoy en día. Judas, el verso 25 no posee capítulo, solamente 25 versículos, dice en el verso 25. Judas, el verso 25, una vez más la palabra recalca, al único y sabio Dios, aparece con D mayúscula, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora
y por todos los siglos. Hermano, solamente hay un Dios, solamente hay un Salvador, solamente hay uno que es todopoderoso. No existen dos salvadores, no existen dos todopoderosos, no existen dos dioses o tres dioses, solamente existe un Dios y su nombre es Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 13, atrasito, Hebreos capítulo 13, el verso 8. Como dije, esta mañana es de leer la palabra de Dios. Esta mañana es de adentrarnos un poquito, salir de la rutina, irnos a la palabra de nuestro Dios. Porque esta palabra es la que nos nutre, hermanos. Esta palabra es la que nos hace crecer. Esta palabra es la que nos va a dar la fortaleza cuando estemos frente a la prueba, a la adversidad o ante algún argumento falso que es contrario a lo que señala la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Una vez más la palabra declara en Hebreos capítulo 13, el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Una vez más, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios al cual estamos alabando en esta mañana. El mismo con el cual habló Moisés es el mismo al cual estamos hablando en esta mañana. El mismo que sacó a Abraham es el mismo que le estamos rindiendo adoración en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Isaías capítulo 33, una vez más. Isaías capítulo 33, el verso 22. Isaías capítulo 33, el verso 22. Estamos hablando del mismo Dios, hermanos. No hay dos, no hay tres. Estamos hablando del mismo Dios. Isaías capítulo 33, el verso 22. Isaías capítulo 33, el verso 22 lo declara la palabra de Dios. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Ahí adelante en el capítulo 35 de Isaías, siempre en el verso 4, mire lo que la palabra de Dios continúa diciendo. Isaías capítulo 35, el verso 4. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Una vez más, Dios mismo vendrá y nos salvará. Oh hermano, sabemos que aquel que apareció para redimirnos de toda nuestra maldad es el Señor Jesucristo. Aquel que apareció y murió en esa cruz, en ese madero, es el Rey de Gloria, es el Rey de Gloria, es el Señor que se manifestó en carne para podernos redimir. Aleluya, gloria a Dios. Ven conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 9. Hermano, estamos hablando que el Dios del Antiguo Testamento está diciendo: yo mismo voy a venir y yo mismo te voy a salvar. No enviaré a un segundo, no enviaré a un tercero, no enviaré a un cuarto. Yo mismo voy a venir, yo mismo voy a descender, yo mismo voy a estar en esta tierra polvorienta, llena de maldad, llena de perversión y pecado. Yo mismo. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Yo Señor. mismo voy a venir. Gloria a tu nombre. Puedo haberle dicho a un ángel, puedo haberle dicho a un serafín o a un querubín, pero no, esa tarea no se la delegó a nadie más. Él mismo bajó, mi hermano, él mismo descendió a este mundo perverso y pecador.
Alabado sea su nombre y para Juan siempre. capítulo 1, el verso 9 en adelante, declara el Señor en su palabra. Juan capítulo 1, el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Santo, santo eres, Señor. Sabe, amados hermanos, que por lo general las personas adineradas, se sabe, tienen tanto dinero y hay muchas tareas que ellos necesitan desempeñar y casi siempre le pagan a alguien para que desempeñen esas tareas, especialmente aquellas tareas que son difíciles o muchas veces sucias y que no están dispuestos a hacerlas ellos. Ellos más bien se dedican a la cuestión de estar en una oficina y todo eso. Pero hablando en cuanto a la salvación de la humanidad, mi hermano, Dios mismo bajó a este mundo para podernos redimir, se manifestó en carne para que nosotros podamos obtener la salvación hoy en día. Una vez más, Isaías capítulo 52, mire lo que el Señor nos continúa revelando en esta mañana. Isaías capítulo 52, el verso 6. Gloria sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Isaías capítulo 52, el verso 6, la palabra de Dios continúa hablándonos y explicándonos un poco más. Isaías capítulo 52, el verso 6. Dice el Señor: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Porque yo mismo que hablo en este momento, dice el Señor, he aquí yo estaré presente. Hermano, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se manifestó en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, el verso 10. Carta a los Filipenses en el capítulo 2 y verso 10. Mire lo que la palabra de Dios nos declara acerca del nombre de aquel que dijo: yo estaré presente, yo mismo estaré presente. No voy a enviar a alguien a que haga ese trabajo, yo mismo lo haré, yo mismo me manifestaré, yo mismo redimiré, yo mismo salvaré. Filipenses capítulo 2, el verso 10. Dice la Escritura: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Una vez más, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, allá en el reino de los cielos, cualquier criatura, cualquier ángel, cualquier querubín, cualquier arcángel o los 24 ancianos que están allí delante de la presencia del Señor, todos se tienen que doblar su rodilla, todos se tienen que humillar cuando escuchan el nombre de Jesús. Todos se alaban, millares de ángeles que están delante de la presencia de Dios día y noche, pero cuando escuchan el nombre de Jesús se tienen que humillar aquí en la tierra. Cuando escuchamos su santo nombre también doblamos nuestras rodillas porque creemos en el único y sabio
envió y su nombre es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo es tu nombre, Padre. Aleluya. Es el único Dios, mi Mi hermano. alma te alaba, Señor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Aleluya. ¿Y sabe que continúa diciendo Santiago? También los demonios creen y tienen. Amén. Así es. Es decir, los demonios no creen que Dios es una Trinidad. Los demonios no creen que Dios es una Trinidad. Jamás. O tres divinas personas conformando un único Dios. Los demonios saben que Dios es uno y que uno es su nombre. Por eso, cuando aquellos hombres salieron a querer invocar malos espíritus, los demonios dijeron: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y en ese momento les pegaron un escarmiento. Hermano, los demonios saben que Dios es uno y que uno es su nombre. Y la iglesia de este lugar tenemos que saber que Él es uno y uno es su nombre. Gloria a tu nombre. Santo, 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 santo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. Hermano, cuando alguien dice yo creo que Dios es uno, hermano, el enemigo lo sabe y por eso el enemigo trata de confundir al pueblo, a la humanidad, porque él quiere que la gente crea cualquier cosa menos la verdad. El enemigo está interesado que la gente busque y haga tantas cosas creyendo que son bíblicas, pero muchas veces están lejos de la verdad de nuestro Dios. Hechos capítulo 4, el verso 12. Hechos capítulo 4, el verso 12, el Señor nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Pueden levantar imágenes, pueden levantar estatuas, pueden adorar hombres, pueden adorar mujeres, pueden adorar niños, apariciones y tantas cosas, pero no hay otro nombre mediante el cual vamos a recibir salvación. Es aquel que vino el mismo a darnos la salvación. Gloria a su nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. A darnos la salvación. Ya me imagino el Señor cuando un creyente, cuando un hermano, una hermana viene y dice: Señor Jesús, ayúdame, Señor Jesús, ayúdame. Jesús es compadecido, es conmovido a misericordia y comienza a ayudar, porque cuando hablamos de Jesús estamos hablando del Salvador. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando del Dios único y verdadero. Amén, amén. Gloria a Dios. Alabado su nombre. Santo eres. Deuteronomio capítulo 10, el verso 17. Deuteronomio capítulo 10, el verso 17. Aleluya. ¿Cómo se siente usted como papá o como mamá que su hijo o su hija se acerca y le dice: papi, ayúdame a hacer esto, no puedo hacerlo? Mami, ayúdame. Es muy difícil lo que estoy haciendo. Y usted se siente bien porque, wow, mi hijo me está llamando, mi hija me está pidiendo ayuda. ¿Cómo cree que se siente nuestro Dios cuando invocamos su santo nombre? Cuando nosotros tenemos ya la claridad de quién es Él, a quién estamos dirigiendo nuestra palabra, a quién estamos dirigiendo nuestra oración. Oh, hermano, es importante que entendamos que nuestro Dios es uno. Deuteronomio capítulo 10, el verso 17. Mire lo que dice la palabra de Dios.
Deuteronomio capítulo 10, el verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Hermano, estamos hablando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios y declara que es Dios de dioses y que es poderoso y que es Rey de reyes y Señor de los señores. Venga conmigo al Apocalipsis, al capítulo 19 del Apocalipsis, porque estamos hablando del Rey de reyes y Señor de los señores. Yo no estoy hablando de dos ni de tres, no me malinterprete, estoy hablando del único Dios verdadero. Apocalipsis capítulo 19, el verso 16. Mire lo que la palabra de Dios continúa hablando acerca del mismo Dios verdadero, del único y aquel que está sentado en el trono. Porque déjame decirte, iglesia de Dios, no hay dos tronos, no hay tres tronos, solamente hay un trono en el reino de los cielos. Solamente hay un trono y uno sentado en ese trono. Apocalipsis capítulo 19, el verso 16. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de los señores. Esta descripción la está dando la palabra de Dios acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misma descripción que encontramos en Deuteronomio 10, 17. El mismo que es Rey de reyes y Señor de los señores en el tiempo antiguo. Es el mismo Señor y Rey de reyes en el tiempo en el cual nosotros vivimos. Iglesia de Dios, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Es importante que eso esté en cada una de nuestras memorias, en cada una de nuestras mentes, que podamos entender que uno es nuestro Dios. Los demonios no creen en la Trinidad, mi hermano. Y por eso di algunos datos para que podamos entender dónde surgió la palabra Trinidad. Salió de un concilio de catolicismo o de los católicos, y no estoy hablando mal de los católicos para que no sea malentendido. Estoy hablando algo que ocurrió, un evento que ocurrió en la historia, que si usted no lo conoce es importante que lo conozcamos en esta mañana, porque la palabra Trinidad no existe en la palabra de Dios. Es un vocablo o una palabra, una frase que fue inventada por el mismo hombre, pero que realmente no está probando nada acerca de nuestro Dios. Porque la palabra Trinidad dice tres divinas personas conformando un único Dios. Ahora voy a ponerle un ejemplo para que podamos entender cómo es vista la Trinidad según lo que se aprobó en el concilio, y eso es algo que se ha ido transmitiendo en el catolicismo y en la grande mayoría de congregaciones evangélicas cristianas. Venga, hermano, venga. Hermano José, venga, se van a parar acá. Gloria a Dios. Ok, para que podamos entender un poco mejor. La Trinidad dice tres divinas personas conformando un único Dios. Es decir, tres divinas personas. 1, 2, 3. En el caso, perdone si le estoy dando la espalda, este vendría siendo el Padre, este vendría siendo el Hijo y este el Espíritu Santo. Amén. Tres divinas personas. Ahora, abra su Biblia. Juan capítulo 4, verso 24. Aguante un momento. Juan capítulo 4, verso 24. Evangelio de Juan capítulo 4, el verso 24. Cuando todo lo encuentre me dice amén. Amén. Alguien que lo lea. ¿Qué dice Juan capítulo 4, verso 24?
Amén. Lo repito, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok, entonces Dios es espíritu. Entonces, pero estamos hablando que es persona. ¿Será que concuerda la palabra divina persona con espíritu? Un espíritu no tiene carne, pero el hermano tiene carne. En este caso él está representando al Padre. Tiene carne y tiene sangre y le pueden ver. ¿Verdad que todos le podemos ver? Pero un espíritu no se puede ver. El que habló con Adán era un espíritu. El que habló con Moisés era un espíritu. O declara la Biblia que había alguien ahí literal. No, es un espíritu. El que habló con Abraham es un espíritu. Claro, en el Antiguo Testamento muchas veces se manifestaba como el ángel de Jehová. Él tomaba una manifestación temporal para darse a conocer. Pero después que ya se había dado a conocer o había cumplido el propósito, desaparecía. Entonces, aquí tenemos las tres divinas personas. Estas tres divinas personas tienen que ponerse de acuerdo para cualquier cosa que alguien le pide. Imagínense, él tiene que hablar con él, y él tiene que hablar con él, y luego él con él, y él con él. Y los tres tienen que ponerse de acuerdo, estar en común acuerdo para resolver una situación. Eso es lo que dice la Santísima Trinidad. Tres divinas personas conformando un único Dios. Ahora, ¿será que yo los puedo juntar a ellos tres y hacer un único de los tres? No. Ahora, volviendo una vez más a Juan 4:24. Dios es espíritu. Pero la Biblia declara que este espíritu se manifestó. Venga para acá. Se manifestó. Quédese ahí. Ok. Atrás de él. Este espíritu se manifestó en carne. Amén. Pero cuando se manifiesta en carne, no significa que Él deja de ser lo que Él es. Porque Dios es todopoderoso. Él es el primero. Él es el postrero. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. A la vez que estaba en este cuerpo, podía estar en el cielo y podía estar en cualquier otro lugar. Dios es todo, lo llena todo, declara la palabra de Dios. Y cuando cumple ese ministerio de Él, la salvación en la cruz del Calvario, ahora desaparece y se va. Y una vez más regresa como Espíritu Santo a consolarnos a cada uno de nosotros. Ahora Él cumplió lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, que era redimirnos de nuestros pecados. Se va, pero ahora ya no regresa con el cuerpo físico con el cual se conoció, sino como Santo Espíritu, como lo era en un principio. Porque nuestro Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pueden regresar. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Cristo. Aleluya. Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Amén. Bien haces. Gloria a su nombre. Santo Bien eres. haces. Mire conmigo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16, para que podamos tener mejor comprensión de lo que acabo de enseñarnos. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Para que podamos entender una mejor comprensión de lo que yo te acabo de enseñar. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Dice el Señor en su palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Espíritu se manifestó en un cuerpo humano para poderse hacer visible. Como Espíritu nadie lo podía ver, nadie lo podía tocar, nadie lo podía visualizar.
Pero cuando se manifestó en carne, ahora sí se puede tocar, ahora sí se puede estar con Él. Continúa diciendo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se manifestó. Ahora me llama mucho la atención que la palabra manifestarse o manifestación divina, según el diccionario, quiere decir una manifestación divina es mediante el proceso mediante el cual Dios refleja sus atributos de la divinidad al mundo, y son el único o el medio o el único canal por el cual Dios o la humanidad, le puede conocer a Dios. Por eso 1 Timoteo 3:16 dice que Dios, es decir, el Espíritu Santo, el Padre, se manifestó en carne. Pero cuando se manifiesta en carne, no es que ahora pasa a ser una segunda persona, no es que ahora pasa a ser una segunda deidad, no es que ahora pasa a ser un Dios distinto o un segundo Dios. No, el Padre se manifiesta, y al manifestarse en carne es una manifestación divina, y es el canal que Dios ha utilizado para poderse dar a conocer a la humanidad. Pero por el hecho que se haya manifestado en un cuerpo de carne, no significa que ahora hay dos. Al contrario, Él continúa siendo el único Dios verdadero. Y después que Él cumple por lo cual vino en esa cruz del Calvario, podemos ver que Él vuelve una vez más al cielo. Y cuando está allá, regresa a ministrarnos a cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré una vez más a vosotros, vendré a vosotros, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Cómo es así que el Señor está hablando de que no los iba a dejar huérfanos? Claro, con ese cuerpo físico con el cual le habían visto, no lo iban a ver otra vez, pero en espíritu Él le iba a estar una vez más ministrándolos, Él iba a estar una vez más consolándolos a cada uno de ellos. Ahora, vean lo que dice el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 13. No está ahí, mi hermano, disculpe. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 13. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos descartando en esta mañana la doctrina de la Trinidad o la Santísima Trinidad. Ese texto o ese pensamiento no es bíblico. Y si usted lo ha escuchado, si usted lo ha usado o lo ha compartido en esta mañana, no es mi intención hacerle pasar mal rato o hacerle quedar en ridículo, sino más bien que comprendamos lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña, porque la palabra de Dios ha sido dejada para eso. Juan capítulo 3, el verso 13. La palabra de Dios declara en Juan capítulo 3, el verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hermanos, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Mira lo que la palabra de Dios nos enseña. Isaías capítulo 6. Yo sé que hoy es diferente a los demás días. Y estamos viendo muchas citas bíblicas y es importante que las miremos. Porque a veces, como vuelvo y repito, si no estamos conociendo este contenido, el enemigo utilizará cualquier artimaña para engañarnos, para envolvernos y de repente estar creyendo cosas que ni siquiera son bíblicas. En Isaías capítulo 6,
del verso 1, mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Isaías capítulo 6, el verso 1 dice en la escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya, gloria a Dios. Dice Isaías que él vio el cielo descubierto, y en ese cielo descubierto, en medio de esa visión, vio un gran trono, un trono que estaba en el cielo, y en el trono estaba uno sentado en ese trono. Ahora vámonos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, para que podamos entender quién es el que era o el que estaba sentado en ese trono. Apocalipsis capítulo 4, porque en Isaías 6 dice que Jehová de los ejércitos era el que estaba sentado en ese trono, y los ángeles y las criaturas que existían o que vio Isaías no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo. En Apocalipsis capítulo 4 del verso 1 vamos a leer unos versos para que podamos entender. Apocalipsis capítulo 4 del verso 1 en adelante, la palabra de Dios dice: Apocalipsis capítulo 4 del verso 1 en adelante dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí, preste atención, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo mismo que vio el profeta Isaías, ahora el apóstol Juan está diciendo: en el cielo yo veo un trono y uno sentado. Y note, no está diciendo que hay 3 tronos, o 2, o 4. Solamente hay un trono y uno sentado. Verso 3: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de sus ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las
cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito Dios, aleluya, gloria a su nombre. Santo eres, Señor. Una vez más, hermano, venga, hermano Rodolfo, hermanos. Vamos acá, para que podamos terminarlo de entender. Si en el cielo solamente hay un trono, ¿quién de las tres divinas personas está sentado en el trono? Si en el cielo solo hay un trono, aquí, un trono, ¿quién de las tres divinas personas está sentada en el trono? Isaías vio a Jehová, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Dios de los dioses, al que dijo: antes de mí no ha sido formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Ahora Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis, él está diciendo: yo vi un trono aquí, un trono en el cielo, y vi al que estaba sentado allí. Es cierto, alrededor del trono había muchos más tronos, como donde estaban sentados estos 24 ancianos, pero cuando leemos todo ese capítulo 4, el énfasis está en el que está sentado en el trono. Y dice que todos los seres que estaban alrededor comenzaron a adorar, a rendirle alabanza y adoración al que está sentado. Y dice que Él es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y dice que también el que estaba sentado en el trono es el que creó todo. Todo lo que existe fue creado por el que está sentado en ese trono. Usted y yo sabemos quién es el que está sentado en ese trono. Es el único Dios verdadero. Es el Dios Todopoderoso. Y su nombre es Jesús. Yo pregunto para las personas que creen o mantienen la postura de que hay tres divinas personas y que de los tres tienen que ponerse de acuerdo para ver quién se va a sentar en el trono. ¿O será que se van a turnar? Primero se va a sentar luego le va a decir: ya te cansaste, ahora me levanto yo, me voy a sentar yo. Y le dice: tú estás por allá, ahora es tu turno. ¿Cómo hacen las tres divinas personas para sentarse en un único trono? ¿Sabe por qué estoy mencionando esto, mi hermano? Porque hay millones de personas alrededor de nuestro mundo que están creyendo y pensando de esa manera. Cuando usted adora a Dios, ¿a quién adora? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? A Dios. ¿Cómo hace la gente cuando está creyendo en una Santísima Trinidad? Yo doblo mi rodilla y cuando digo Padre, el Padre me responde. Pero cuando digo Jesús, el otro me tiene que responder. Pero si digo Espíritu Santo, el otro me tiene que responder. Tres divinas personas que conforman un único Dios. Pueden sentarse, hermano. Mi intención en esta mañana no es crear confusión. Mi intención en esta mañana es que podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios se manifestó en carne. Y al manifestarse en carne, continúa siendo el mismo Dios. ¡Aleluya! El mismo Dios. No es un segundo, no es un tercero, no es un cuarto. Es el mismo Dios que se manifestó. Hay cosas que como Dios no las podía realizar. Un espíritu, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos tocar? ¿Cómo se puede tocar a un espíritu? Tuvo que ese espíritu manifestarse. Por eso nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Evangelio de Juan en el capítulo 14. No es mi intención crear confusión. Y si usted esta mañana sale un poquito confundido o sale con muchas preguntas, qué bueno, porque aquí estamos para poderle ayudar, mi hermano. Porque esa es la idea, que aprendamos. Esa es la idea, que nos interesemos un poco más acerca de lo que estamos creyendo o de lo que hemos recibido creyendo que es verdad y muchas veces no lo es. Evangelio de Juan en el capítulo 14, mire lo que la palabra de Dios nos dice. Evangelio de Juan, capítulo 14. Gloria sea el nombre de Jesús.
En el verso 8 en adelante dice la escritura. Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe era uno de los que el Señor había escogido, uno de los 12 que conformaban el grupo que había escogido el Señor. Una vez más, Felipe le dijo, Señor, hablándole a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Oiga la respuesta del Señor en el verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Aleluya, gloria a Dios, santo, santo. Si Felipe se atrevió a preguntarle al Señor, yo creo que la mayoría de los discípulos tenían la misma duda, tenían la misma inquietud, y a lo mejor se codiaron al otro. Felipe, es tu turno. ¿De qué? Pregúntale. ¿De qué? Que nos muestre al Padre, porque aquí se habla mucho del Padre, pero ¿quién es el Padre? Queremos conocerlo. No, ¿y por qué a mí? No, porque ya nosotros ya preguntamos. Pedro el preguntón, el que siempre pregunta, los otros hacemos, ahora es tu turno. Entonces le dice, Señor, aunque tanto habla del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, vamos a terminar de creer, vamos a quedar convencidos si tú nos muestras el Padre. Es decir, querían poner entre la espada y la pared al Señor, pero el Señor lo conoce todo. El Señor lo sabe todo y le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo, hace tanto tiempo que estoy o he estado con cada uno de vosotros y no me han conocido? Aleluya, gloria a Dios. ¿No sabes, Felipe? Y se lo estaba diciendo para todos, para que todos prestaran atención. ¿No sabes, Felipe? Y los demás parando la ovejita. ¿No sabes, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Aleluya. ¿Cómo pues dices tú que te enseña el Padre? Si tú me estás viendo a mí, yo soy el Padre y el Padre está en mí. El Espíritu Santo se manifestó en forma humana, tomó esta carne para poderse dar a conocer. Por eso, si tú me miras a mí, Felipe, si tú miras esta figura, esta silueta de hombre, estás viendo al Padre, estás viendo al único Dios verdadero, estás viendo al que te va a salvar, estás viendo ante el cual toda rodilla se doblará. ¿O cree usted que cuando el Señor estaba durmiendo y aquellos iban en la embarcación y de repente las olas se levantaron y una fuerte tempestad y empieza, Jesús, Jesús, despierta, despierta, nos hundimos? Y el Señor con tanta paciencia, me imagino hasta en cámara lenta, caminando. Mira la tempestad, mira las olas. No sé qué palabra les dijo, porque no lo dice la palabra de Dios, solo dice que las reprendió. Y en ese instante se quedó quieto aquello. En ese instante ya no había olas. En ese instante todo volvió a la normalidad. Y los discípulos se quedan viendo. ¡Wow! ¿Quién es este? Que aún las olas, que aún los vientos le obedecen. Oh, mi hermano, las olas y los vientos le obedecían porque era el mismo que lo creó todo. En el principio, era el mismo que creó los mares, los cielos, las estrellas y todo. La creación obedece a su creador. Amén, amén, gloria a Dios. Bendito tu nombre. Por eso es que la creación se sujetaba al Señor. Por eso es que cuando Cristo estaba frente a Pilato, Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor, allá, ¿eres tú? Vamos, dime, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor, sí, calla. Y no por cobardía, sino que Él puede, como Dios manifestado en carne, podía hacer tantas cosas, pero enmudeció, y enmudeció para que se llevara a cabo el plan que había sido previamente trazado, y es que fuera entregado en manos de pecadores, y de esa manera ser llevado en última instancia a ser clavado y crucificado en esa cruz. Pero cuando cumple ese propósito, ahora es resucitado ese cuerpo y ahora está sentado en el trono, gobernando con poder y justicia, esperando que tú y yo nos preparemos para irnos con Él. Gloria a su nombre.
Jesucristo que viene por su iglesia. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aleluya, gloria a Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, el verso 30. Romanos capítulo 3, el verso 30. Porque toda la palabra de Dios está llena de versículos, de porciones bíblicas que declaran que Dios es uno, no dos, no tres, no cuatro. Dios es uno y por eso debemos de aprenderlo, por eso debemos de meditarlo. Romanos capítulo 3, el verso 30, dice el Señor en su palabra. Romanos capítulo 3, el verso 30, dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, nuestro Dios va a justificar a todo israelita nacido en Israel, que son parte de la circuncisión, y a cada uno de nosotros que no somos de Israel, no llevamos la sangre judía, es decir, de la incircuncisión. Pero note las primeras palabras de este versículo, declara que Él es uno. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Ya casi estamos terminando, mis hermanos. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Mire lo que dice Marcos capítulo 12, el verso 29. Evangelio de Marcos capítulo 12, el verso 29. Evangelio de Marcos en el capítulo 12, el verso 29. Así que la próxima vez que alguien le venga diciendo, no, Dios es una Trinidad, una Santísima Trinidad, lo primero que le tenemos que decir, compruébemelo con la Biblia. ¿A dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? No se encuentra, mi hermano, por mucho que la busque, a no ser que alguien se la escriba con un lapicero, entonces va a existir. De lo contrario, no existe la palabra Trinidad. Y si no existe en la palabra de Dios la frase, la palabra Trinidad, es porque a nuestro Dios no le interesa que el ser humano aprenda cosas que no son bíblicas. Lo que sí encontramos en la palabra de Dios es que Dios es uno y Él se ha manifestado en la carne, pero por el hecho que se ha manifestado en la carne no significa que ahora hay 2, 3, 4. Él continúa siendo uno. Evangelio de Marcos en el capítulo 12, el verso 29. El verso 29 dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. No una Santísima Trinidad, no tres divinas personas. El primer mandamiento es: Dios es uno. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Tengo algunas porciones y es necesario que las miremos. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Mire lo que la palabra de Dios dice. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso, cuando dice Jesucristo hombre, está hablando de la manifestación de Dios.
Pero esa manifestación es la misma imagen de la sustancia de nuestro Dios. Él continúa siendo un solo Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 8, el verso 4. 1 Corintios capítulo 8, el verso 4. 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 8, el verso 4. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 8, el verso 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Solamente hay un Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 12, el verso 13. 1 Corintios, capítulo 12, el verso 13. 1 Corintios, capítulo 12, el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Preste atención a esta palabra. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La pregunta es, para el que cree en una Trinidad, es decir, en tres personalidades, tres divinas personas, este versículo que acabamos de leer de Corintios dice que todos hemos sido bautizados por un solo espíritu. Entonces, para el que cree en tres, ¿cuál de los tres espíritus ha recibido para ser bautizado? ¿Cuál? ¿O será que se pusieron de acuerdo los tres y al final dijeron, no, le damos uno, el otro o el otro? Pero la palabra de Dios no se contradice, mi hermano. La palabra de Dios, por eso la encontramos tan clara, porque está hablando de un único Dios. No está hablando de dos, no está hablando de tres, está hablando de un único Dios. Póngase en pie de esta mañana. Por eso Santiago lo pudo decir con tanta claridad, sin temor a confundir a la iglesia. Porque, hermano, lo que está escrito aquí en la palabra de Dios no es para confundir, es para que lo entendamos. Es la palabra de Dios. Lamentablemente, hay muchos eventos que han ocurrido dentro de la historia y que muchas veces nosotros no tenemos acceso a esos eventos que ocurrieron en la historia, como lo que te acabo de mencionar, acerca de los concilios ecuménicos que existieron. Entonces, muchas veces desconocemos toda esa parte o esa información, y muchas veces, ahora en día, hay millones de personas, cristianos, repitiendo cosas que fueron acordadas, pero por un concilio católico, y no por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahora podemos ver millones de creyentes diciendo la Trinidad bíblica o la Trinidad divina, pero ninguno de ellos se les viene a la mente decir, ¿dónde está esa palabra en la Biblia? Aleluya. ¿Será que en la Biblia se encuentra la Trinidad? ¿Qué significa la Trinidad? Ok, tres divinas personas que conforman un único Dios. Ok, ahora, ¿cómo se explica eso de tres divinas personas? ¿Cómo? Bíblicamente, ¿cómo se explica eso? No hay ninguna explicación, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios, como Padre, se manifestó en carne. Cuando muere en la cruz y cumple ese ministerio en la cruz del Calvario, ahora se va al cielo y regresa a consolarnos con el Espíritu Santo consolador. Bendito Dios, aleluya. Y de allí
es donde surge de la famosa creencia de la Trinidad, es donde surge que muchas de las personas se bautizan en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, creyendo que ahí están invocando las tres divinas personas. Pero allí no están invocando tres divinas personas. Lo único que están invocando son tres títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Padre no es su nombre, Hijo no es su nombre, Espíritu Santo no es su nombre. El nombre de Dios es Jesús. Y mediante la invocación del nombre de Jesús es donde nosotros podemos obtener la salvación. Cuando nosotros nos bautizamos como iglesia pentecostal ubicado en la ciudad de Cruz, nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces podemos entender que al decir Jesús estamos hablando del único Dios verdadero. Gloria a Dios. ¿Tú Aleluya. crees que Dios es uno? Bien haz. Bien haz. Vamos a orar en esta mañana. Mi intención no es confundirte, mi intención es despertarte un poquito. Y si hay dudas, para aquí estamos, mi hermano, para que podamos verlo a la luz de la palabra de Dios. Porque no es justo que sigamos confundidos. No es justo que sigamos repitiendo cosas que muchas veces ni siquiera están en la palabra de Dios. Es que el pastor lo dijo, es que lo dijo la pastora, es que lo dijo el fulano. Sí, pero compruébemelo con la palabra de Dios. Si está aquí, yo lo creo. Si no está aquí, entonces hay muchas preguntas que deben venir a mi vida. Vamos a orar en esta mañana y darle gloria y honra a nuestro Dios. Hermano, Dios quiere que tú lo conozcas. Ese altar está abierto. Si tú quieres venir a orar aquí adelante, lo vamos a hacer. Dios quiere que tú lo conozcas, mi hermano. Dios no quiere que conozcas lo que la gente dice de Él. Dios quiere que conozcas lo que su palabra enseña acerca de Él. ¿Cómo te vas a dar cuenta quién es Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos seres hay? La Biblia más clara no puede ser. Solamente hay un trono allá en el cielo. Solamente hay uno que está sentado. Solamente hay un Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente hay un Dios todopoderoso. Solamente hay uno que es Salvador. No hay dos Salvadores, no hay tres. Solamente hay un solo Dios. Este altar está abierto. ¿Quiere venir a orar aquí adelante? Lo vamos a hacer. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gloria y honra en esta mañana. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Te ha escogido, mi hermano. El Señor te ha escogido entre tantos millones de personas que hay en esta tierra que andábamos confundidos. El Señor te escogió a ti para revelarte su palabra, para revelarte tu nombre, para revelarte que el Señor es uno. Por eso Santiago decía: tú crees que Dios es uno, bien haces también. Los demonios lo creen y ellos tiemblan cuando miran a ese único Dios. Cuando escuchan su nombre, oh, el diablo teme, el diablo tiembla, mi hermano. Cuando invocas el nombre de Jesús, cuando tú vas y oras por un enfermo, un hermano, una hermana que está pasando por una grande necesidad y tú le invocas el nombre de Jesús, oh, mi hermano, déjame decirte, esa enfermedad no se resiste, esa enfermedad tiene que salir huyendo, porque el nombre de aquel que es el Todopoderoso está siendo invocado. Tú vas y oras por alguien que está poseído por malos espíritus. Tú vas y le invocas el nombre de Jesús y ese mal espíritu se empieza a revolcar, se empieza a temblar, empieza a hacer tantas cosas, porque sabe que el nombre que está por encima de cualquier otro nombre ha sido invocado sobre su vida, el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, invoca
mi nombre y se van a reír. Invoca el nombre de cualquier otra persona, no te van a tomar en cuenta. Pero invoca el nombre de Jesús, invoca el nombre del Señor Jesucristo y ellos se sujetarán. No por lo que tú lo dices, no por la manera en cómo lo dices, sino porque estás invocando el nombre del único Dios verdadero. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, hermano, mi hermano. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Porque nuestro Dios se ha revelado. Nuestro Dios se ha manifestado. Nuestro Dios vino a este mundo a manifestarse a cada una de nuestras vidas. Nuestro Dios bajó a este mundo. No fue un segundón el que vino. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El que hablaba con Adán en el paraíso. El que llamó a Abraham. El que habló con Noé. Es el mismo que vino a este mundo manifestado en carne, para que le pudiéramos ver, para que lo pudiéramos tocar, para que entendiéramos que Él estaba acá. Por eso Filipenses en el capítulo 2 declara y dice que Dios se despojó de toda su realeza, se despojó hasta lo sumo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios es uno, mi hermano, mi hermana. Y te digo eso, cientos de cristianos han muerto alrededor del mundo por confesar esta gran verdad de la cual hemos estado hablando en esta hora. Cientos de hermanos y hermanas han muerto durante todas las épocas que han habido en la historia. Han fallecido, los han matado, los han perseguido, los han quemado, los han echado en aceite hirviendo, los han metido en cárceles, los han desterrado para que mueran abandonados en islas, les han cortado la cabeza, les han vituperado, los han azotado, han hecho cosas terribles contra ellos. Todo por repetir esta gran verdad de la cual estamos hablando en esta hora, por creer que Dios es uno y que uno es su nombre. Dios es uno, mi hermano. Dios es uno, no importa cómo lo quiera hablar el mundo, cómo lo quiera exponer el mundo. Dios es uno y uno es su nombre. Dios es uno y uno es su nombre. Dios es uno, mi hermano. Y tal vez dirás en esta mañana, wow, parece disco rayado, hablando lo mismo. Pero déjame decirte, mi hermano, que esta gran verdad es la que te puede hacer salvo. Esta gran verdad es la que te puede salvar, es la que te puede perdonar, es la que te puede limpiar. Y esta gran verdad es la que el enemigo quiere que no la repitas, que no la creas, que creas cualquier cosa, que creas en cualquier cosa, pero no en esta verdad. Por eso el enemigo se ha inventado toda clase de mentiras y las disfraza como cristianas, las disfraza como cosas verdaderas, pero no son verdad, mi hermano. En esta mañana hemos venido a desenmascarar al enemigo. En esta mañana hemos venido a desenmascarar toda sarta de mentiras del enemigo, porque no es cierto. Dios no es tres, Dios no es dos, Dios es uno y uno es su santo nombre. Solamente hay uno que está sentado en el trono, solamente hay uno que está gobernando con justicia, solo hay uno que es considerado el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Solo hay uno que te salva,
Solo hay uno que te sana, solo hay uno que te perdona, solo hay uno que nos levanta, solo hay uno que hace cosas nuevas, solo hay uno, mi hermano, uno, iglesia de Dios. Por esta verdad han muerto millones de cristianos, han sido ejecutados por confesar que Dios es uno. Constantino el Grande lo sabía que no podía destruir a los creyentes de la iglesia primitiva en los primeros 200, 300 años. No los podía destruir porque no cesaban de hablar de Jesús, no cesaban de hablar del único Dios verdadero. Entonces dijo, me voy a inventar algo para ganármelos. Usted sabe el viejo refrán, si no puedes contra ellos, úneteles. Voy a decir que soy cristiano, voy a decir que yo soy también como ellos, voy a decir que yo soy uno de ellos, voy a decir que yo creo en un único Dios, voy a decir que yo creo en el Jesús que ellos predican. Y ese hombre convenció a muchos y empezó a establecer concilios. Empezaron a establecerse concilios y de esa manera llevó gente estudiosa, gente preparada, gente que aparentemente entendía las escrituras, pero estaban corrompidos, estaban corrompidos por este hombre. Y ahora este hombre está de alguna manera impulsando a toda esta gente para que acepten cosas o digan que hay cosas que son de esa manera y que la gente debe aceptarla, cuando la palabra de Dios enseña todo lo contrario. Durante mucho tiempo, mis hermanos, ha habido una venda que ha sido puesta en los ojos de la humanidad. Y cuando te hablo de años, no te estoy hablando de 10, te estoy hablando de siglos, de miles de años, que ha sido puesta una venda en los ojos de la humanidad, y que la humanidad crea lo que en estos concilios se llevaron a cabo, y eso es lo que le transmitieron a la humanidad. Y de esa manera mucha gente se perdió, mucha gente empezó a creer tantas cosas sin percatarse lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente, te estoy hablando desde los primeros 300 años. Mira en qué año estamos, 2020, casi por iniciar el 2021. Mira cuántos siglos, cuántos cientos de años han pasado en donde la gente ha estado creyendo tantas cosas. La gente ha estado con ese velo allí puesto, repitiendo cosas que no están en la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y por eso la gente, cuando le hablas acerca de lo que realmente dice la palabra de Dios, muchas veces se resiste. Le dice, no, no es cierto, eso no es cierto, eso no puede ser así, eso no concuerda con lo que me han enseñado, eso no concuerda lo que el pastor me dijo, eso no concuerda lo que fulano me dijo. Pero hermanos, es una mentira que ha sido disfrazada como verdad, y por eso millones de personas en todo el mundo han creído esta mentira. Y déjame decirte que el Señor te ha visto a ti, mi hermano, nos ha visto a nosotros entre tantos millones de personas que estaban confundidos o están confundidos. No todos, pero el Señor te miró a ti, te escogió a ti, para que entiendas que Él es tu Dios, tu Dios. Y cuando tú abres tu boca y oras, no estás hablando a la segunda o a la tercera persona, estás hablando al único Dios verdadero, al único Dios. Su nombre es Jesús. El Señor se ha revelado para que cuando tú invocas su nombre, no lo invoques dudando, sino con confianza. Lo invoques con confianza, con fe,
con autoridad, porque Él es uno, mi hermano, y uno su santo nombre. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor en esta hora? Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Si hay preguntas, mi hermano, aquí estamos. Acércate, mi hermano. Es importante que preguntemos, solo de esa manera vamos a darnos cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, no se te olvide, mañana estamos aquí a las 7:30 orando, buscando la presencia de Dios. Viernes servicio a las 7:30 y los domingos a las 11. El próximo domingo estamos en ayuno y en oración. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos.